Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Magia del Tejido. Mi nombre es Laura y en esta ocasión vamos a continuar con la parte 2 de nuestro video del tripulante. Hasta el momento tenemos el cuerpo, nos falta la mochila que va en la parte de atrás y el visor. Vamos a continuar con el visor, así que comenzamos. Vamos a iniciar analizando nuestro patrón. En este caso tenemos tres colores: gris, que es esta área, azul, que ya lo manejamos con la A, y B es el blanco. Entonces cada espacio es como es el visor. Si se dan cuenta, la sombra es gris y luego es azul y luego blanco. Ocuparemos 25 puntos de largo y van a ser aproximadamente 14 vueltas, pero estas 14 son solo del derecho, solo se está marcando el derecho en nuestro patrón. Tenemos que hacer el revés. Una vuelta es ida y regreso. Entonces tenemos que iniciar montando nuestros 25 puntitos en color gris. Vamos a iniciar desde abajo hacia arriba. Aquí tengo nuestros primeros 25 puntitos en color gris, que son las que van a generar la primera hilera. Los vamos a tejer todos en punto musgo. En mi caso voy a usar el punto derecho para tejer punto musgo. Entonces lo tejemos normal. Pasamos el primero y tejemos los 25 puntos. Este patrón del visor ya está disponible en el grupo de Facebook de La Magia del Tejido. Entonces te vamos a dejar en la descripción del video el link que te lleva directo al grupo. Y el derecho del visor también terminamos con el punto en revés, como siempre. Entonces ya tenemos la ida. Recuerden que el patrón solo tiene la parte de enfrente, el derecho, entonces tenemos que ir y regresar para hacer la vuelta completa y así poder seguir para la vuelta 2. Entonces hay que regresarnos en la vuelta 1, vamos a pasar el punto y a seguir tejiendo en punto musgo. Terminamos así el regreso de la vuelta. Recuerden que siempre el último punto va a ser en revés y así nos va a quedar. La primera vuelta es ida y regreso. Para la vuelta 2 es exactamente lo mismo. Tenemos que ir todos los 25 puntos y luego regresar, que es el derecho y es el revés. Lo mismo para la vuelta 3 y para la vuelta 4. Yo te sugiero que coloques una marquita de un lado para que señales cuando ya hiciste la ida y cuando ya hiciste el regreso. Así en estas primeras 4 vueltas, porque no se ve cuál es el derecho y cuál es el revés. Para la vuelta 1, por ejemplo, ya hice la ida y el regreso. Y voy a ver que para la vuelta 2 apenas voy a iniciar. Entonces las primeras 4 vueltas van a ser exactamente las mismas. Y ya terminé las primeras 4 vueltas de ida y de regreso. Voy a iniciar la quinta y aquí se observa que el primer puntito es gris. Los siguientes 17 puntitos son azules y el resto son en color gris. De la vuelta 1 a la 4 no había ningún problema porque todos los colores o todos los puntos eran en color gris. Este espacio es exactamente lo mismo. Entonces aquí lo tenemos. Ya vamos a iniciar a incorporar el azul. El primero, como lo dice aquí, es en color gris y después ya incorporamos el azul. Así que bueno, tomamos nuestro estambre en color azul. Recuerden que es muy poquito el que se va a utilizar. Para iniciar nuestra vuelta 5 vamos a pasar el primer punto, que es el único punto de este lado que va a ser en color gris, como lo tenemos en el patrón. Y ahora vamos a incorporar el color azul. Tomamos nuestra hebra y jalamos un poquito hasta aproximadamente el largo de nuestra aguja circular. Con el dedo índice y pulgar de la mano derecha lo sujetamos bien para que no se nos vaya. Y el dedo índice, que se encarga de jalar la hebra del estambre para que nosotros podamos tejer, va a tomar la hebra en color azul. Tejemos un punto derecho normalmente y con nuestra hebra en color azul
Así vamos a incorporar este color al visor. Entonces así nos vamos a ir tejiendo los 17 puntitos, ya llevamos uno. Terminé los 17 puntitos en color azul, así se ve ya la incorporación de este color al visor del tripulante. Y ahora vamos a continuar con los 7 puntitos en color gris que nos hace falta para terminar la ida o el derecho de nuestra vuelta. Pero hay que recordar que aparte de estos 7 puntitos, aquí tenemos los 7 que nos faltan. Vamos a contarlos: 2, 4, 6, 7. Hay que recordar que nuestra hebra quedó al inicio con el primer punto en color gris. Para que nuestra hebra gris llegue a donde la vamos a ocupar o a donde la necesitamos, de este primer punto a donde tenemos el término de los 17 puntitos en color azul, tenemos que jalar la hebra. No demasiado, tiene que ser algo justo para que no se frunza. Damos un giro, el siguiente giro y ahora ya vamos a poder tomar del color gris sin ningún problema. Este giro es para que no te quede un huequito entre los dos puntos. Entonces vamos a tejer nuestros últimos 7 puntitos. Hay que recordar que esa tensión no debe de ser demasiada porque se te puede arrugar o se te puede quedar fruncido el visor. Entonces solo lo justo, ahí donde te dé, ahí debe de ser. Terminamos la vuelta en revés. Y así es como se ve la ida de la vuelta número 5. Podemos ver que el color azul ya está muy bien incorporado. Ahora para el regreso, que es el revés, y ya se va a poder identificar con las hebras en horizontal que quedan en la combinación de los colores. Para este regreso vamos a tejer como nos pide el tejido. Donde hay color gris vamos a dejar el color gris y donde hay azul vamos a tejer en azul. Empezamos tejiendo los 7 puntos en color gris. Las hebras deben de quedar del lado del revés, así que pásalas, no se te vaya a olvidar. Luego vamos a continuar con los 17 puntitos en color azul. Al término de los 17 puntitos regresamos nuestra hebra del lado del revés y ahora nos falta tejer el puntito en color gris. Es el único que queda de este lado en color gris, entonces jalamos la hebra y vamos a hacer el cruce hasta que tengamos la hebra de color gris en la parte superior y podamos tomarla para tejer el último punto. Y como siempre, el último puntito de la vuelta en revés. Ajustamos nuestras hebras, pero recuerden que la tensión debe de ser la normal, no debemos hacer que se arrugue, solo lo normal, lo justo. Y así es como se ve la vuelta número 5 completa de nuestro visor. Vamos a ver qué es lo que nos hace falta. Para la vuelta 6, bueno, vamos a notar que ya terminamos el regreso. Y para la vuelta 6 vamos a ver. Para esta vuelta vamos a tejer ya los primeros 19 puntos en color azul, desde el punto 1 hasta el punto 19. Todos esos van a ir en color azul, los 6 restantes van a ir en color gris. Así nos vamos a ir ida y vuelta en la vuelta 6 y en la vuelta 7. Ya en la vuelta 8 vamos a incorporar el color blanco. Para iniciar la vuelta 6, aunque nos dicen que los primeros 19 son azules, recordemos que lo tenemos en gris. Lo vamos a pasar y vamos a tejer los otros 18 en azul, pero ya en el regreso vamos a tejerlo con la hebra de color azul para irla incorporando.
Entonces tejemos nuestros 19 puntitos y después el color gris. Nuevamente, para tener los puntos en color gris vamos a jalar la hebra solo lo justo, no vamos a jalarla de más ni hacerle tensión. A donde nos dé, ahí vamos a hacer las 2 vueltitas hasta tener la hebra de color gris arriba para poder jalarla y poder tejer. Entonces la tomamos y tejemos los 6 puntitos restantes. Y así concluimos la ida de la vuelta 6. Vamos a tejer el regreso. Como saben, el regreso debe de ser como nos los pide el tejido. Vamos a tejer primero los 6 en color gris y luego los 19 restantes en color azul. El procedimiento es el mismo, donde tengamos que intercambiar el color hay que dar la vueltita, solo lo justo, y vamos a ir contando en el patrón cuántos necesitamos. Para la vuelta 7 tenemos que son 20 en color azul y 5 en color gris. Entonces vamos a hacerlo de esa manera para terminar esta vuelta. Estoy en el regreso de la vuelta 7. Fueron 20 puntitos en color azul y como siempre el final es en revés. Entonces así se va a ver esta parte de nuestro visor. Vamos a empezar con la vuelta número 8. En mi patrón marco el regreso de la vuelta 7 y vamos a ver cuántos puntitos necesito para la 8. Iniciamos con 4 en color azul, estos primeros 4, luego son 10 puntos en color blanco, aquí es donde se incorpora, luego 7 puntos en color azul y los últimos 4 en color gris. Vamos a empezar de la siguiente forma. Los primeros 4, 3, 4 en color azul y ahora vamos a incorporar el blanco. Vamos a tomar nuestra hebra y con el mismo procedimiento que incorporamos el color azul vamos a incorporar el color blanco. Lo tomamos y ahora vamos a tomar la hebra de ahí, tejiendo 10 blancos. 1, 2, 3. Ya tengo los 10 blancos y ahora vamos con 7 azules. Entonces nuevamente vamos a jalar la hebra azul, vamos a dar las 2 vueltas hasta tener el azul. Recuerden, solo lo justo, no jalamos de más. Y ahora de la hebra azul vamos a tomar los siguientes 7 puntos. Y 7. Entonces tenemos los 7 puntos siguientes y ahora los 4 en color gris. Vamos a ver dónde quedó nuestra hebra en color gris y ahora en lugar de jalar hacia un lado vamos a jalar hacia el otro. Quedaron muy puntitas, entonces solo hay que ver que no tenemos que estirarlo de más y terminamos nuestra vuelta. Marcamos el derecho de nuestra vuelta y el revés es exactamente como nos los va a pedir el tejido. Ahí donde necesitemos tejer de un color vamos a jalar nuestra hebra. Por lo pronto tenemos 4 en color gris, regresamos o ponemos hacia atrás nuestra hebra en el revés, cruzamos, jalamos ahora o vamos a tomar el color azul, la hebra azul, son 7 puntos en color azul. Una vez que se hayan terminado estos puntitos, volvemos a tomar la hebra hacia atrás o hacia el revés de nuestro tejido para cruzar con el blanco y así poder continuar con los 10 puntos en color blanco. El procedimiento es el mismo, vamos a tener que ir cruzando, ir jalando dependiendo de dónde necesitemos la hebra y de qué color, de acuerdo al patrón, todo de acuerdo al patrón. Ya terminé estos 10 puntitos y ahora necesito mi hebra en color azul para que termine los 4 que son iniciales. Te puedes apoyar en la mesa para hacer el cruce o hacerlo mientras tejes, es como tú te acomodes. Entonces en esta vuelta vamos a terminar con los 4 puntos en color azul. Y
Y así se ve el término de la vuelta número 8 del visor del tripulante, ya está tomando su forma. Vamos a marcar el regreso de la vuelta 8 y las siguientes vueltas, la 9, la 10, la 11 y la 12, van a ser de la misma manera. A donde se tenga que colocar el color azul, blanco o gris, vamos a ir tomando nuestra hebra, ir jalándola de una manera justa sin apretarla para que nos quede bien. Entonces vamos a ver hasta la vuelta 12. Ya terminé la vuelta 12, en esta empecé tejiendo 4 puntos en color azul, luego 10 en color blanco, nuevamente 9 en azul y luego 12 en gris. Ahora para la vuelta 13 vamos a tejer 23 en color azul y solo 2 puntos en color gris. Así se va viendo nuestro tejido, se va viendo la sombra que es el color gris y luego ya el visor que es azul y la pequeña luz que luego se observa en el juego es el color blanco. Entonces, para tejer la ida de la vuelta número 13 vamos a empezar a tejer con el color azul. Son 23 puntitos en este color y 2 puntos en color gris, así que ya va a ser mucho más sencillo porque ya no tenemos que ir intercalando lo de 3 colores. El proceso es similar para la vuelta 14, entonces las 2 vueltas vamos a tejerlas así con el blanco en pausa. Así es como ya se ve el visor terminado. No he cortado las hebras de los otros colores. Ahora vamos a hacerle un pequeño margen de color negro en toda la orilla. Esto para que pueda embonar muy bien en la carita y para que se pueda rellenar. Antes de hacer el margen de color negro, vamos a cortar las hebras color gris y blanca. Vamos a dejar aproximadamente 10 centímetros y cortamos. El azul lo vamos a dejar porque nos va a servir para incorporar el color negro. El color negro lo vamos a incorporar como incorporamos los colores azul y blanco. Vamos a tomar la hebra de largo aproximado de la aguja flexible y vamos a tomar la hebra negra en lugar de la hebra azul. Entonces así nos vamos a ir con los 25 puntitos en derecho, seguimos en puntada musgo, en derecho con esta vuelta. El último punto por esta ocasión lo vamos a tejer en derecho porque nos vamos a seguir con el margen del visor. El margen debe de ir todo alrededor, entonces jalamos nuestra aguja y ahora para sacar los puntos los vamos a sacar de cada cadenita que tenemos en la orilla. Cada cadenita va a ser un punto, en este caso vamos a tener 14 porque fueron 14 vueltas. Recuerden que fueron 14 vueltas completas de ida y de vuelta. Entonces vamos a ir una a una cadenita sacando nuestros puntos. Ahí donde hay una cadenita vamos a ir sacando un punto. Puede que nos cueste un poquito porque no es un gancho, pero con mucho cuidado vamos a irlo sacando. Solo es cuestión de práctica, no hay nada difícil. Vamos a ir sacando los puntitos de todo el margen del visor, así se van a ir viendo las cadenitas. Por eso es muy importante tener un buen terminado, unos buenos bordes y ya sabemos qué es lo que nos los da. Entonces nos vamos a ir así con el margen completo. Ya terminé el segundo lado. Y del lado donde está el color gris, recuerden que tenemos que sacar 25 puntos que fueron los que se montaron. Hay que ir ocupando nuestras agujas de la manera que más nos convenga, sacándola y metiéndola para que sea mucho más sencillo sacar los puntos del margen del visor.
Ya terminé de sacar los puntos del tercer lado, ahora vamos por el último lado que también son 14 puntitos. Ya se va viendo que ahora nuestro tejido de ida y vuelta ahora va a ser un tejido completamente en circular. Entonces terminemos de sacar estos puntitos. Una vez que termine de sacar mis 14 puntos, voy a cortar ahora sí ya la hebra en color azul y voy a hacer un pequeño nudito con la hebra en color negro, así ya no se me puede ir. Entonces ya no tenemos otra hebra más que la negra para seguir tejiendo. Una vez que ya yo he terminado de la primera vuelta donde sacamos todos los puntos, vamos a iniciar la siguiente. Pero ojo, ya no es ida y vuelta, sino ya va a ser una circular. Vamos a empezar a tejer en círculo, entonces tenemos que ir intercambiando las puntadas de la siguiente manera. Vamos a tejer en revés. La primera la tejimos o sacamos los puntos como si fueran derecho. Ahora esta la vamos a tejer en revés porque ya no es el musgo que va a ir intercalando. Ya no es el musgo anterior, ya es uno en circular. Entonces vamos a pasar el primer punto y vamos a tejer después en revés. Y vas a ver que se va a seguir viendo el punto musgo. Entonces toda la vueltita la vamos a tejer en revés, solo que en la esquina, justo en cada esquina, vamos a reducir un punto. Es decir, vamos a tejer dos juntos. Entonces empezamos nuestra vuelta en revés. Y vamos a ver que se ve el punto musgo. Esto es porque así se teje el musgo en circular. Y una vez que terminemos esta vuelta o terminemos esta parte, se va a ver en la esquina del visor los dos puntos que hay que tejer en revés. Justo los dos de la esquina se tejen juntos y continuamos hasta la siguiente esquina. Llegamos a la segunda esquina y podemos identificar los dos puntitos que se van a tejer juntos. Entonces los tejemos y seguimos en punto revés. Para identificar los dos puntos que están en la esquina podemos guiarnos de las cadenitas, ver bien exactamente dónde están los puntos de la esquina, identificarlos y tejer en revés hasta esos puntos. Entonces hay que ir directo a los dos puntos que por lo regular están juntitos. Aquí los podemos ver. Aquí están los dos puntos. Tejemos y continuamos hasta la siguiente esquina. Llegamos a la cuarta esquina. Nuevamente tejemos dos juntos en revés y con estos terminamos la vuelta. Ahora vamos a tejer en derecho, toda la vuelta en derecho y vamos a ir reduciendo un punto en la esquina. Vamos a hacer el mismo procedimiento que en la vuelta anterior, solo que en esta ocasión vamos a tejer en punto derecho. Esto para mantener el punto musgo y que no se vea diferente. Entonces vamos así con toda nuestra vuelta. Y así terminamos la tercera vuelta. Ya si te vas dando cuenta, el borde del visor se está colocando esta pestañita, se está dando esta curva para que pueda ser rellenado y que pone muy bien en la cara del tripulante. La cuarta vuelta va a ser reducir cada 10 puntos, ya no se va a reducir en las esquinas y va a ser en revés. Entonces iniciamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el décimo tejemos los dos juntos. Así nos vamos a ir con toda la vuelta. Cada 10 vamos a tejer dos juntos. Una vez que terminamos
terminamos esta vuelta de reducir cada 10, vamos a empezar a cerrar nuestro visor. Fíjense cómo nos quedó, ya tenemos una pestañita muy bien determinada. Y ahora vamos a empezar a cerrar. Vamos a cerrar como siempre, 2 puntos juntos y regresamos el que nos queda. Y mientras empezamos a cerrar, vamos a ver los saludos que están apareciendo en la parte superior. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, bienvenidos a los que son nuevos. Gracias por sus comentarios, de verdad los leemos todos, tratamos de estar muy pendientes de todos. Y no se olviden que a los 500 suscriptores vamos a hacer el sorteo. Entonces vamos a seguir cerrando nuestro visor. Ya nos está quedando el borde, vamos a ver cómo nos está quedando, así se ve el cierre. Y una vez que tenemos el último puntito, jalamos nuevamente, pasamos nuevamente y cortamos. Vamos a cortar aproximadamente 10 centímetros de hebra. Listo. Terminamos nuestro visor y así se va a ver en la cara del tripulante una vez que ya esté lleno de este relleno para almohada. Por lo pronto terminamos con este video. Ojalá les haya gustado, déjenos todos sus comentarios. En el siguiente vamos a hacer la mochila y el terminado. Cuídense mucho, muchas gracias y nos vemos.